En tierra, su cuerpo se acostumbra a cómo va a resolver en medio de esa situación difícil. Usted como piloto no puede darle miedo. No significa que no le dé, pero debe saber controlarlo. Usted como piloto tiene que saber cuáles son los procedimientos y que dependiendo de la cantidad de altura que usted lleve, le quedarán 30 a 60 minutos, segundos, si es un avión pequeño, para que impacte. Cuando usted comience a estudiar para ser un piloto, usted le van a hacer firmar, entre otras cosas, donde le dice: usted pone en riesgo su vida. Y ninguno de sus herederos ni nadie puede reclamar nada a nadie, salvo el seguro que usted tiene. El seguro de vida de los pilotos es totalmente diferente al seguro de vida de una persona que maneja bicicleta, porque el nivel de riesgo es más alto. ¿Me comprende? Solo le van a cobrar más. Por eso a la hora de un piloto, si es comercial, dependiendo de lo que haga, le pagan mucho. ¿Y por qué yo le traigo toda esta ilustración? Porque la vida del cristiano es como eso. Es un proceso que usted tiene que aprenderlo con rodillas en tierra, orando. Porque el problema nunca te va a decir cuándo se te va a presentar. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Salimos muchas veces diciendo: tienes tiempo claro, no hay problema, puedes volar. Y resulta que a los 6.000 pies de altura te agarra una tormenta. Yo estoy hablando de aviones pequeños. Los aviones pequeños no podemos pasar de más de 3.000 pies de altura, 4.000 pies de altura. Porque las cámaras de los aviones no son presurizadas. Cuando usted va a subirse sobre esa cantidad de pies hacia arriba, su cabina tiene que ser presurizada. Los aviones que vuelan de un continente a otro, ellos van en 28.000, 30.000 pies de altura. Allá arriba no se hacen tormentas. Las tormentas están en el renglón del cual le estoy hablando. Y me llama la atención en que de la misma manera como nosotros somos instruidos para enfrentar los problemas y salir vivos y guardar las personas que viajan contigo, Dios también nos dejó a nosotros herramientas para poder ser más que vencedores en esta vida. Pero nosotros no podemos llevar nuestra vida cristiana dentro del concepto humano. ¿Por qué? Porque nos vamos a estrellar. Nos vamos a estrellar. En tal sentido, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, 17 al 18, usted lo puede buscar en su Biblia, donde Jesús establece como herramienta de trabajo para nosotros, cristianos, el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Es voluntariamente abstenernos de ingerir alimentos por una cierta cantidad de tiempo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de resolver los problemas. No le hablo de problemas de matemáticas ni de ecuaciones. Le hablo de aquellos problemas como, por ejemplo, un cáncer, un SIDA. Le hablo de aquellos problemas que ningún médico puede resolver. El ayuno es un precepto establecido por Dios. ¿Qué es precepto? Precepto es un mandato, es una orden. Los preceptos, los mandatos, las órdenes no tienen o no se les hace ningún tipo de objeción. ¿Por qué? Porque se cumplen. Vaya usted y pelee porque usted no puede cruzarse la luz en rojo. ¿Cree usted que van a cambiar eso? No. Si yo me paso la luz en rojo, ¿qué ocurre? Voy a tener un ticket. Y si a raíz de esa violación de esa norma alguien muere o alguien fallece, a mí me van a formular cargos por homicidio. El ayuno para el Hijo de Dios, para el cristiano y para aquella persona que quiere moverse sobre lo natural, es algo así como que indispensable. Usted papá, usted mamá que está manejando un hogar, está manejando una familia, es indispensable que usted ayune. Jesús lo ordenó. Jesús ayunó. Antes de comenzar su ministerio, dice la palabra, que Él fue llevado ¿a dónde? Él fue llevado
al desierto por 40 días y por 40 noches. Y Mateo 6, capítulo 17 y 18 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Fíjese, para el cristiano que necesita tener poder de lo alto, para el hombre de negocios, para la mujer de negocios que necesita que su empresa, su proyección personal impacte, no son conexiones de que hablo con fulano o sutano. Se trata que Dios vaya contigo. Se trata que Dios te dé poder. Se trata que Dios more en tu corazón. Y una de las maneras para estar más cerca de Dios es entrando a través del ayuno, es entrando a través de la oración. Porque las normas del reino de Dios no son las de este mundo. Fíjese, más bien, el mundo aquí, cuando va a hacer una grande reunión, lo primero que pone es la mesa, comida. Mucha gente pregunta, ¿y qué va a haber y qué vamos a beber? Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, el reino de los cielos no es comida ni es bebida. Es todo lo contrario. Mucha gente invita a una fiesta y contrata al mejor chef. En la fiesta de Dios no hay chef. Amén. Porque es una fiesta del enfoque espiritual. Y usted puede observar y entender que a Jesús le preguntaron en Mateo 9:14 acerca del ayuno. Porque era importante ayunar. Los grandes líderes, ellos no lo entienden dentro del concepto que nosotros o la Biblia lo maneja, pero ellos se declaran en huelga de hambre, que no es otra cosa que un ayuno. Grandes líderes como Gandhi, como otros que hemos conocido, se han enfocado a través del ayuno. ¿Por qué? En Mateo 9:14 nosotros podemos ver que los discípulos de Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, vinieron a Jesús y le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban. Y Jesús les contesta, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Es decir, si alguien está en fiesta, si alguien la está pasando bien, ¿se va a poner a ayunar? No. Mas luego contesta, pero vendrán momentos. Repita conmigo, vendrán momentos. Vendrán situaciones, vendrán días. Y espero que me entienda ahora con la razón del Espíritu Santo, porque quiero decirle que usted es un ser espiritual con experiencia humana. Usted no es un ser humano con experiencia espiritual. No, usted es un ser espiritual con una experiencia humana. Porque esta parte humana se va a ir al polvo, pero su alma y mi alma va a quedar viva. Porque en este momento, cuando la palabra de Dios se está predicando, usted se activa y se siente. ¿Sabe por qué? Porque al Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros alabamos, es un Dios vivo. Por eso aquí se siente la presencia de Dios. Por eso la palabra de Dios nos motiva y nos capta. Porque no estamos adorando ni a Mahoma ni a Alá, no, este es un Dios vivo, aleluya, que vive por los siglos de los siglos, amén. Que Él dio su sangre por ti, por mí en la cruz del Calvario. Y cuando la palabra de Dios dice que el oído comienza, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios, hay algo que está comenzando a ocurrir a aquella persona que lo está escuchando y que lo interesa. Yo no soy un cómico, yo no soy un showman, de repente no tengo cara ni para hacer reír a mi esposa, pero algo sí te digo, cuando la palabra de Dios está en la boca de un hombre y una mujer que conoce a Dios, que vive para Dios, todo aquel que escucha tiene que poner atención, no por la persona, sino porque esta es palabra viva, es palabra eficaz, es palabra que transforma, es palabra que regenera, es palabra que te lleva de muerte a vida. Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios. Vamos a la escuela, a la universidad y agarramos muchos programas y estudiamos y leemos. Y podemos pararnos a dar un discurso, usted lo puede armar y llevar sus bosquejos y la gente puede motivarse. Y qué bueno, hiciste un buen trabajo. Pero la motivación es como el baño.
nos tenemos que bañar al menos 3 veces al día. ¿Por qué? Porque si no el mal olor vuelve a surgir. Pero no así con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios cae en tierra fértil, cuando la palabra de Dios cae en el corazón necesitado, el alma comienza a entender: ya entiendo por qué este problema no ha sido resuelto. ¿Por qué? Porque estoy buscando tratarlo desde el enfoque humano, pero esto es solamente Dios el que me puede ayudar. Vendrán días en los cuales, está diciendo aquí la palabra de Dios, vendrán días en los cuales el esposo le será quitado. Significa, vendrán días en que van a haber momentos difíciles, vendrán días en que va a haber tristeza, vendrán días en que va a haber dolor, vendrán días en que no va a haber más fiesta, van a venir días en que va a estar solo, va a venir días en que no hay economía, va a venir días en que hay angustia, va a venir días que hay depresión, va a venir días en que usted decía: ¿qué hago yo aquí? Va a venir, entonces ahí el diablo le dice a la gente: tómate esto, consume la otro. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Oh, qué bueno que usted pueda entender. Si está pasando por medio del valle de sombra y muerte, en esta mañana, antes de usted salir a buscar, a resolver ese problema desde el enfoque humano, usted puede decir: yo conozco una fórmula que está escrita en el manual que dejó Dios para el ser humano, y se llama el ayuno. Oh, y tú comienzas a agarrar, aleluya, autoridad de Dios, poder de Dios en tu vida. Yo puedo comprender algo hoy, se lo digo desde el fondo de mi corazón. Oh, el enemigo se puede levantar, el enemigo puede venir contra ti, el enemigo puede venir contra la iglesia, el enemigo puede venir contra quien quiera, pero donde haya una mujer de ayuno, donde haya un hombre de ayuno, donde haya alguien que sepa que hay una fórmula que nunca ha fallado, donde hay una fórmula en que puedes agarrar poder de lo alto, donde hay una fórmula que te va a ayudar a avanzar más allá, tú podrás levantarte y decirle a quien sea: tú vienes contra mí, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Llénate de poder, llénate de autoridad a través del ayuno. Puede aplaudir el nombre de Jesús con toda su fuerza. Fíjese bien que mientras Jesús estuvo en persona en la tierra, ninguno de sus discípulos ayunó. La Biblia no refleja que ninguno de sus discípulos ayunó. Más bien había comelón aquí, comelón allá. Convirtió el agua en vino. Fue tremendo vino. ¿Por qué? Porque no emborrachaba. La gente dice: no, como Jesús hizo el vino, yo me lo tomo. No, porque el vino que Jesús hizo no emborrachaba. Amén. Dígame. Ahora fíjese bien. Llegó el momento de la aflicción. Llegó el momento del dolor, donde Jesús fue separado de ellos. En el Getsemaní conocemos toda la historia, todo lo que ocurrió. Dice la palabra que Jesucristo fue llevado al Getsemaní, donde fue entregado por Judas, ¿verdad? Y fue golpeado y fue maltratado. Yo quiero que me ponga atención acá, porque tal vez esta palabra le va a impactar. Porque tal vez usted diga: bueno, yo no sé cuándo voy a ayunar, o cómo va a ser, porque eso como que decidir así, de boca para afuera: bueno, hoy no como. Usted dice: está loco, ese día nos da más hambre. Amén. ¿O no? Amén. Usted se levanta y dice: mañana comienzo dieta, entonces hoy me harto, porque mañana comienzo gozoso. ¿Tú me entiendes? Y tomo cafecito fuerte, porque mañana cero. Pero no en la noche, cuando yo cierro los ojos. Ese cerebro, la mente está en los hombres de cochinos volando, pollo, ensalada, pupusas de todo, tamales. ¿Me entiendes? Arroz con gandul. Los 3 golpes, dice mi amigo dominicano. Pero va a llegar el momento. Y por lo general ese momento, cuando ocurren los discípulos, fue un momento de dolor. Fue un momento donde su maestro le fue quitado. Fue un momento de desilusión. Un momento donde sus expectativas se cayeron, porque ellos jamás pensaron que Jesucristo iba a ser crucificado. Si ellos lo vieron haciendo milagros, ellos lo vieron caminando sobre las turbulentas aguas del mar, ellos lo vieron resucitando a Lázaro, ellos lo vieron convirtiendo el agua en vino, ellos lo vieron expulsando demonios, ellos lo vieron mandando a la naturaleza que callara y se cayó. Pero ahora su maestro lo han llevado. ¿Cuál es el impacto que puede producir en usted y en mí? Que después de ver una persona con tanta autoridad y poder, luego entonces lo veamos, entre comillas, indefenso, siendo golpeado por personas, tanto que Pedro
se regresó a su antigua personalidad, sacó la espada y le tiró a volar la cabeza al otro, porque él estaba actuando en su naturaleza humana. Pero Jesucristo les había dicho: mi reino no es de este mundo. Iglesia, esta mañana nosotros nos movemos en un reino diferente, nosotros nos movemos en un ambiente diferente. No es la pelea entre nosotros, no es la pelea con la esposa, no es la pelea con el esposo, no es atacar al hermano, atacar al otro. ¿Sabe cómo se resuelve este problema? Ayuno y oración. Señor, aquí vamos a entrar donde tenemos que entrar. ¿Por qué? Porque es el momento del conflicto, es el momento del dolor, es el momento de la pérdida que mueve a los discípulos a ayunar. Imagínese usted cuando ellos ven a Jesucristo con los brazos abiertos y siendo clavado y siendo golpeado. Los varones todos se fueron. Hello. Los varones que somos machos y remachos, huyamos por la derecha. Pero las mujeres ahí estaban siguiendo a Jesús. Pero Pedro lloró amargamente cuando entendió lo que Jesús le había dicho: me negarás 3 veces. Vendrán momentos en que el novio les será quitado. Vienen días en que el esposo les será quitado. Entonces ayunarán. El esposo representa lo bueno. El esposo representa, aleluya, la bendición, refiriéndome del esposo con la iglesia. Porque en la parte humana hay esposos que Dios mío, nos ayude, Padre. Pero Jesucristo se identificó como la esposa, como el esposo, y la iglesia, la novia. Él está hablando en ese concepto. Viene el momento en que el esposo, es decir, la bendición, la protección. Esposos que estamos aquí en esta mañana, eso es lo que nosotros tenemos que ser. Bendición, protección, soporte, ayuda moral, ayuda psicológica, ayuda emocional. Nosotros, Dios no nos ha puesto como esposos para atacar a nuestras esposas, para maltratarlas, no. Nosotros tenemos que amar, aleluya, a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia, que dio su vida por ella. Pero eso solamente se puede hacer si el poder del Espíritu Santo está en nuestra vida. Llegará el momento en que el esposo le será quitado. Y entonces dice la palabra, Mateo 9:15, ayunarán. No sé que te haya sido quitado. No sé en el día de hoy que hayas perdido. No sé dónde estaba tu enfoque. No sé dónde estaba tu visión. No sé dónde estaba tu esperanza. No sé dónde estaba puesta tu mirada. Pero eso que has perdido te está doliendo mucho tal vez. Eso que has perdido era aquello en lo que pensaste que te iba a sacar del problema. Oh, pero esta mañana la palabra de Dios te trae inspiración. La palabra de Dios te trae aliento. La palabra de Dios te brinda una herramienta y te dice: hija, te quitaron. Es el momento de ayunar. Hijo, lo perdiste. Es el momento de ayunar. ¿Sabe algo? El diablo, Satanás, y que el Señor Jesucristo lo reprenda, él le teme a una dama, a un caballero que decide ayunar. Él le corre. Él dice: resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. Oh, el diablo no tiene poder frente a una iglesia que ayuna. El diablo no tiene acción frente a una madre que ayuna, frente a un padre que ayuna. No hay autoridad. ¿Por qué? Porque como Jesucristo lo venció en el desierto y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo sabe que tú y yo somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que la promesa de vencer nos pertenece a nosotros también. Pero ¿sabe dónde está el problema? Tenemos que sacrificar. Dígale a su vecino: tenemos que sacrificar. Ayunar no es fácil. Mientras Jesús estuvo con los discípulos, no ayunaron. Pero cuando Jesús les fue quitado,
empezaron a ayunar. Y fue tanto. Y nosotros tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Tenemos una lucha bien tremenda. Porque hemos sido enseñados a que el triunfo, el éxito depende de nuestro esfuerzo. ¿Verdad que sí? Y es verdad. Yo no estoy diciendo que no. Pero no depende solo de nuestro esfuerzo. Depende de la ayuda de Dios con nuestro esfuerzo. Pero como solamente nos enseñaron la parte humana y de la parte religiosa nos enseñaron fue eso, religión más no acción, ¿verdad? Tal vez nos enseñaron a un Cristo guindado en una pared, botando sangre. Tal vez nos enseñaron a ciertas representaciones, que eso no es otra cosa que cultura, entre comillas. La Biblia lo llama idolatría, Salmo 115. Amén. Entonces, ¿qué sucede? En ese orden de ideas, nosotros hemos entendido o aprendido o nos han hecho ver que Dios, ¿verdad?, es solamente algo que está por allá, bien lejos, algo que no tiene que ver con la cotidianidad. Y decimos, no, ayúdate, que yo te ayudaré. Hay uno que me ha dicho, pastor, la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré, ¿verdad? Me preguntan. Pero fíjate, cuando entendemos que nosotros somos seres espirituales con experiencia humana y no seres humanos con experiencia espiritual, la cosa cambia. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo. Los brujos, hechiceros y todas estas personas que se mueven con la parapsicología y todas estas cosas, que no es otra cosa que brujería, te dicen, tú eres un ser humano con una experiencia espiritual, dependiendo del signo que tú tienes. Si eres signo fulano, entonces tu experiencia espiritual es tal. Y yo veo gente que compra los periódicos solamente para ver el horóscopo. ¿Y usted qué es, hermano gozoso? Bueno, yo soy Capricornio. Qué barbaridad. Y entonces dicen, bueno, a los de Acuario, cual sea la cosa. Alguien escribió y dice, para hoy domingo, dan la fecha, a los de Acuario, el día va a ser así. Si viene la persona, lee eso, y dice, fíjate, es verdad. Dicen que alguien malo se me iba a acercar. Y yo vivo alrededor de pura gente mala. Wow. ¿Por qué? Porque ellos están llevando su vida desde el enfoque humano hacia el aspecto espiritual. Pero cuando el Hijo de Dios, que es esencia espíritu, porque somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Amén. Dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces dice, espérate, eso no va conmigo. Yo tengo la autoridad y el poder de Dios para sobreponerme sobre cualquier circunstancia, sobre mis enemigos y sobre todo lo que venga. ¿Por qué? Porque yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Y aquí no va a venir ningún baboso a escribir que hoy mi día va a ser así y hoy mi día va a ser asado. La palabra de Dios me dice, confía, yo he vencido al mundo y tú también vencerás. Eso es cuando llevamos nuestra vida desde el enfoque espiritual. El ayuno es importante. Y los discípulos, seguidores de Jesucristo, luego que ven a Jesucristo crucificado, ven el proceso, ¿verdad? La resurrección de Jesucristo, que es un hecho real. Por eso es que tenemos alegría en esta mañana, por eso es que tenemos esperanza. Por eso usted aquí no ve ninguna imagen guindada ni nada por eso, nada de eso. Porque creemos en un Dios vivo que nos da alegría, que nos da gozo, que nos da fuerza para movernos y avanzar. Y cuando venimos aquí cerramos nuestros ojos y lo alabamos en esencia, en corazón, y sentimos su presencia y salimos con fuerza y salimos con gozo a seguir camellando. ¿A cuándo? Hasta cuando nos muramos. Porque esta pelea no se acaba hasta que nosotros nos pasemos al plano de donde venimos, que es el plano espiritual. Y los discípulos están viendo esa situación. Jesucristo resucita, un cuerpo transformado, se aparece a ellos. Si usted va a ir conmigo al libro de los Hechos, puede también ir a Mateo 28, me llama la atención. Vamos a irnos a Hechos capítulo 1, yo sé que usted tiene su Biblia.
Y vamos a observar que la palabra de Dios, el mandamiento que Dios les da a ellos, y estoy hablando a una iglesia que entiende lo que es tener el poder de Dios en su vida, y a visitantes que seguramente también conocen, ¿verdad? Y Hechos capítulo 1, verso 4, dice la palabra de Dios: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Luego usted va al verso 8, Hechos capítulo 1, 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y luego usted va conmigo a Hechos capítulo 14, verso 23. Va a encontrar que los mismos discípulos están trabajando siempre dentro del concepto de la llenura del Espíritu Santo, pero toman siempre las clases que Dios les dio. ¿Por qué? Porque en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, no se puede hacer nada. Manténgase conmigo en Hechos 1:8. pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. A donde quiero llevarlo es a que ellos fueron movidos a ser llenos de Jesucristo cuando ya Jesucristo se ha marchado de la tierra. Recuerden que estamos hablando, vendrán días en los cuales te va a tocar ayunar. Amén. Y uno de esos días es cuando Jesús es llevado al cielo. En esta mañana, nosotros muchas veces cuando nos encontramos en problemas, nos vamos a buscar conexiones, contactos, para que nos ayuden a resolverlo, cosa que no está mal. Pero si Dios no está involucrado en eso que estamos haciendo, no va a haber buen resultado. Amén. Mi pregunta para usted esta mañana es: ¿cómo estás llevando tu vida? ¿Como un hijo de Dios? ¿O desde el punto de vista humano solamente? Todo el mundo la maneja desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque no conocen esta herramienta. Y al no conocer esta herramienta, pues nos vamos moviendo única y exclusivamente en el concepto humano. Y recuerdo, por traerle una anécdota, una madre en Venezuela, de donde soy oriundo, que todo el tiempo oró y ayunó por su hijo. Y este hijo siempre fue un muchacho rebelde, en el sentido de que, bueno, le gustaban las fiestas del mundo, el licor, las mujeres, todos los amigos. La mamá siempre le decía: hijo, vamos a la casa de Dios. Pero nada, el muchacho no hacía caso. La señora fue miembro de la iglesia de mi padre en Venezuela. Y llegó el momento en que la mamá murió. Y este hijo, bonchón, llegó al funeral donde estaba el cuerpo en capilla ardiente. Usted sabe que en nuestros países no se abren las urnas como se abre acá. De hecho, la primera vez que yo fui aquí a un funeral, yo vi ese muerto con la mitad del pescuezo afuera. Yo no me acercaba mucho, porque aquí lo dejan la mitad afuera, pero en nuestros países no.
Por lo menos, no sé, en Puerto Rico sé que lo ponen hasta en una moto, otro está por allá, ¿verdad? Pero en mi país no es así. Lo meten en una caja. Yo estaba allí con mi padre. Cuando este joven llegó, se quedó viendo la mamá. Lo que le dijo a mi padre fue: ¿dónde está la Biblia de mi madre? Mi padre dijo: bueno, debe estar en alguna parte de la iglesia, la voy a buscar y se la entrego. Fue ese momento que impactó a este joven a servir a Dios. Hoy es un pastor. Porque llegarán momentos que te harán volver tu vista a Dios. Cuando los momentos difíciles llegan a tu vida, no es para que salgas a hundirte más en los problemas de donde vienes. Lo que sucede es que Dios nos llama a nosotros con lazos de amor. Dios nos llama a nosotros de mil maneras y muchas veces no entendemos. Pero cuando llega el dolor, cuando llega el impacto, cuando llega la situación difícil, entonces allí usted toma la decisión. Si voltea hacia Dios o si se hunde más, porque Dios le ha dado a usted libre albedrío. Dios no te va a obligar. Dios no te va a llevar a que sea obligatorio. No. Pero Dios te está llamando. Muchas veces cuando los problemas ocurren, la gente pelea y pregunta: ¿dónde está Dios y por qué esto está pasando? Te voy a explicar: Dios no tiene nada que ver con todas estas loqueras que tenemos hoy por hoy en este mundo. Y cada día se complica más. Acabamos de recibir una sentencia bien interesante. Una sentencia que marcará la pauta en antes de y después de. Y no porque estemos atacando a ningún sector, es por las consecuencias que esa legislación trae. Y a veces nos preguntamos cómo va a ser la educación de nuestros hijos cuando de repente no vayan dentro de los parámetros, valores y principios que nosotros como padres conocemos y que nos gustaría que ellos fuesen educados en esos mismos parámetros. Porque como padres tenemos un derecho que se llama la patria potestad. La guarda y custodia para decidir sobre nuestros hijos cómo deben ser formados, ¿cierto o falso? Eso lo tenemos nosotros. Pero ¿qué ocurre con los cambios que va dando el mundo? Hoy nos vamos a tener que encontrar con situaciones bien difíciles. Y como nuestros hijos pasan solamente de las horas diurnas 4 o 5, porque 8 se la pasan en la escuela. Y cuando regresan de la escuela, tal vez nosotros no hemos llegado del trabajo porque nos estamos equivocando, familia, en algunas cositas. Y decimos: no, yo trabajo doble porque es que mis hijos lo merecen, o es porque no me alcanza. Pero quiero recordarle algo. Valores y principios se enseñan en casa. Y si el papá y la mamá no están allí, la situación va a estar complicada. Porque usted no va a tener el tiempo necesario para, gracias hermano, para contrarrestar la información negativa que pudiera haber entrado en su hijo. Porque 8 horas de clase contra 3 o 4 no son suficientes. ¿Cómo cree usted que puede hacer frente a esa situación? Padre, permita darle un consejo dentro de la parte humana. Alguien me preguntó un día que por qué mi esposa y yo decidimos llegar con la ayuda de Dios y el apoyo de nuestros padres hasta el tope más alto de nuestra carrera. Entre otras cosas, para dejar en alto el nombre de nuestro Dios. Y en segundo, para mostrarle a nuestros hijos que sí se puede. ¿Por qué? Porque sabe que están haciendo los maestros, algunos en las escuelas. Nos desautorizan como padres. Ellos lo primero que preguntan es: ¿hasta qué nivel de educación llegó tu papá o tu mamá? ¿Qué tienen? ¿Dónde viven? Y con esa estrategia o argumento atacan
la credibilidad de nuestros hijos. Y a mí hasta me dijeron, bueno, lo que pasa es que tú eres hijo de un pastor que no pasó ni de 6º grado. Yo soy un ingeniero, yo soy un médico, yo soy esto, yo soy lo otro. Y el niño que no está claro en su cerebro y que por supuesto valora, le da mayor ponderación al profesor que a usted y a mí. ¿Por qué? Porque ese es el que está todo el día enseñándole, me va siguiendo. ¿Qué hace usted frente a eso? ¿Qué puede hacer frente a esa situación? Yo agarro a mis hijos y me los llevo como estrategia a los mejores malls, si es preciso, aunque solamente vayamos a mirar. Pero usted como padre tiene que llevar a su hijo a niveles diferentes. ¿Por qué? Porque hay gente allá afuera enseñando cosas para desvalorizarnos a nosotros como padres o madres. ¿Me entiende? O usted es una madre soltera, ¿qué va a saber de eso? O usted es un padre soltero, ¿qué va a saber de eso? Y frente a esa situación, lo que humanamente uno puede hacer es como que estudiar un poquito más, hacer ciertas conexiones más, pero de allí es muy poca cosa lo que se puede hacer desde el punto de vista humano. Mi padre me dijo que cuando él era un niño deseaba trabajar limpiando las calles del pueblo donde él nació para ver pasar los carros, porque venía de una familia extremadamente pobre. Y así sucesivamente. Pero él nunca dejó de estudiar. Hoy todo es diferente. Pero cuando yo cursaba la primaria, mi padre también estaba estudiando. Yo recuerdo que un día le dije, mire, iba a ir a estudiar con unos muchachos que conocen la materia, porque yo no estaba, creo que estaba en 3º o 4º año en la universidad. Y muchachos, no se confíen. Yo tenía compañeros de clase que me daban los apuntes equivocados para que cuando llegara el examen, como yo venía estudiando por los apuntes de ellos, yo perdiera y ellos pasaran. O sea, yo no sé cómo ha sido su vida. Mi vida ha sido una constante lucha. Desde el punto de vista, desde niño. Nací en un hogar, 4 muchachas en mi persona. A veces se ponían las 4 de acuerdo y me zampaban. Pero no ha sido fácil. A la edad de 12 años me fui a una institución militar. Y de ahí adelante comencé a correr la vida. No ha sido una vida, hay gente que piensa que ha sido una vida fácil. No. Fue una vida donde las cosas no se podían, donde ciertamente una vez llegué a preguntarle a mi papá sobre una ecuación matemática y él me dijo, yo no sé de eso. Terminé la formación y luego entré a la universidad. Y cuando eso me ocurrió, recuerdo que había ido a El Salvador exactamente a predicar en una campaña. En El Salvador me enfermé, me dio apendicitis, había una guerra en el año 84-85, no me pudieron operar, tuve que irme a Guatemala por tierra para pasar de El Salvador a Guatemala, es un proceso de visa. El venezolano no puede cruzar la frontera de El Salvador a Guatemala en aquel tiempo. Y la embajadora o el cónsul que estaba en la embajada en Guatemala, ella no se encontraba en casa ese día. Cuando ella regresó, ya al final de la tarde, fue cuando firmó la visa y entré a Guatemala, ciudad de Guatemala, prácticamente agonizando, porque ya tenía peritonitis, se había regado por todo el cuerpo. Eso fue a la edad de 17, 18 años. Luego de allí, pasé una semana en terapia intensiva, con una máquina sacándome todos los coágulos de sangre que no llegaran al corazón. 2 infartos me dieron en aquel tiempo. Cuando yo desperté me dolía todo el cuerpo, el pecho hasta el ombligo me dolía. Tenía moretones por todos lados cuando me reactivaron. O sea, si yo le hablo a ustedes lo que a mí personalmente me ha tocado vivir, ha sido interesante y yo sé que cada uno de ustedes tiene su propia historia. Escúcheme bien, que necesita ser escuchada. La historia que usted ha vivido no es una historia de lamentación, no, es una historia que necesita ser escuchada. Cuando tú seas impactado por el poder del Espíritu Santo y puedas dar testimonio que Dios, aleluya, aquel que creó los cielos y la tierra, un día te tendió la mano, un día te alargó tu vida,
Un día, cuando en el momento más difícil, Él se apareció en el camino y te dio una nueva oportunidad. Pregúntate cuántos de los que nacieron en tu mismo año se encuentran hoy en el valle de los acostados. Pregúntate cuántos de ellos están en una situación en el más allá, tal vez. Pero también pregúntate, ¿por qué Dios me tiene a mí hoy aquí en esta mañana? ¿Cuál es el propósito que Dios me ha traído de lejanas tierras a este punto? ¿Cuál es la causa por la que yo todavía respiro? ¿Cuál es la causa por la cual yo todavía puedo caminar? ¿Cuál es lo que me está moviendo? Y cuando tú comiences a entrar en ese aspecto espiritual y le dejas a tu vida la noción de lo que tiene que ser, Dios va a comenzar a trabajar en tu vida. Dios va a comenzar a hacer cosas grandes. ¿Y qué sucede? En la medida que Dios comienza a trabajar contigo, el enemigo te va a atacar. Sí, amén. El diablo no ataca a quien ya tiene de su lado. ¿Tú has visto al diablo mandándole tentaciones a un borrachito que está tirado en la calle? ¿Verdad que no? Pero al que le quiere servir a Dios, a ese sí lo ataca. Donde lo quiero llevar en esta mañana es que cuando nosotros queremos hacer algo diferente, y en aquel tiempo yo le doy gracias a Dios que era mi padre y mi madre y la iglesia que oraban y ayunaban, porque yo era cristiano, pero tal vez más que cristino que cristiano. A veces, como dicen por ahí los amigos dominicanos, cristiano a la secreta, que un día sí y un día no. Pero llegó el momento, como dice la Biblia, en que el esposo fue quitado. Llegó el momento del problema, llegó el momento de la necesidad. Y allí entonces donde puedes ver esta herramienta del ayuno como tal, como una herramienta. Y yo te reto a que lo pongas en práctica. Y pregúntate, ¿y qué tal si funciona? Y pregúntate, ¿y qué tal si es verdad? Y pregúntate, ¿y es qué tal si yo ayuno 2 días y no me muero de hambre? ¿Y qué tal si ayuno 3 días y nada pasa? O sea, comienza a ver, no a dirigirte solamente por lo que el mundo ve, sino a pensar, a creer en lo que la palabra de Dios dice. A pensar, aleluya, a enfocarte en lo que Dios está creyendo. Fíjate, en lo que Dios cree para ti. Ninguno de nosotros hemos tenido tal vez una proyección a futuro de vida positiva en el sentido de capacidad de productividad. Hay generaciones que son evaluadas, y usted lo puede ver a nivel de sociología, con que la generación de tal punto a tal punto, o llamados los boom, no sé qué cosa, van a producir tal cosa y tal cosa. La generación que nació en tal año, van a servir para esto. Pero tal vez usted y yo no entramos en esa estadística. Tal vez usted y yo no entramos en que este niño que nació aquí puede ser presidente de los Estados Unidos. Ejemplo, la familia Bush. Esas personas, todos ellos tienen una proyección. No piense si Jeb Bush se lanza ahora a la presidencia que él va a llegar, porque no, eso ya viene programado desde hace muchos años. Lo mismo pasó con Bill Clinton. Revise la historia de Bill Clinton, Jimmy Carter, John F. Kennedy, todos ellos. Revise cómo ha sido, cómo van encaminando sus hijos. Y tal vez nosotros no nacimos en nada de eso. Usted puede ver a nivel animal los caballos de carrera, los cruzan fulano con fulano para que salga un caballo que corra no sé qué cosa. ¿Ha escuchado eso? Tal vez nosotros ni eso tuvimos. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. No importa si el mundo no contó conmigo cuando yo nací. No importa si no hubo cambio de calendario cuando yo nací. No importa si nadie se alegró cuando usted y yo nacimos. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene un propósito con nosotros. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Y la herramienta para mantenernos en este camino se llama el ayuno. Se llama la oración. El ayuno rompe ataduras satánicas. Puede decírselo a su vecino. El ayuno rompe. Dígaselo más fuerte. Voy a explicárselo rápidamente para ir terminando con este verso. Busquen por favor Isaías 58:6. En breve va a estar en su pantalla. Ataduras satánicas. ¡Wow!
Lo escuché y me dio miedo. Fíjese, nosotros no podemos esperar ver al diablo como lo ha dibujado, como una comiquita, vestido de rojo, con unos cachos rojos y una cola y unos colmillos así largotes. Hello, eso no es el diablo. ¿Tú sabes qué es el diablo? La Biblia dice que se viste como ángel de luz. Sí, amén. Ese galán. Ay. El hermano que ya tiene, le duele la nuca, pues está como un ventilador volteando cada rato que pasa la creación de Dios. Hello. Ya no vemos la creación de Dios en nuestra esposa. Hay poder en Jesús. No, espérate. ¿Ah? Donde vemos la esposa, pobrecita, ya cansada, tanto trabajo ahí descansando, y dice, Señor, mete tu mano, Señor. ¿Ah? O la esposa, Señor, Dios panzón que solo ronca. Cuando llega a casa lo único que agarra es el control del televisor. Y ahí se duerme. ¿Ah? No me refiero a eso. La Biblia dice que el diablo se disfraza. No es que sea ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. Pero las ataduras del enemigo, del diablo, y las vamos a ver en Isaías, donde les dije, y las vamos a chequear, solamente las rompe el ayuno, iglesia. Solamente las rompe la oración. Esas adicciones, dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 58, verso 6. No es más bien el ayuno que yo escogí. Escúcheme bien primero. ¿Desatar qué? Desatar las ligaduras de qué? De impiedad. ¿Qué es impiedad? Pecado. Impío. Sinvergüenza. Pecados de la carne. Eso es lo que es la parte de impiedad. Ay, hermano, es que yo no puedo escuchar esa musiquita de pirilín ping pong porque salgo bailando. Yo no es que no puedo ver una propaganda de la cerveza porque es que me chupo hasta la tapa. Yo no puedo ver una mujer en traje de baño porque es que me la devoro. Impiedad, solamente el ayuno puede romper la impiedad. Solamente el ayuno puede trabajar en esa parte oculta. Y no es que nosotros lo querramos hacer. Es que el espíritu de la carne, lo que es la carne. Chico, el burro para el monte tira. La carne tira para la carne. Entonces dice la palabra, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Cuáles son esas ligaduras de impiedad que nosotros pudiéramos tener hoy? ¿Ah? Todos los deseos, deseos bajos, deseos ocultos, deseos paganos, en la homosexualidad, el lesbianismo, la heterosexualidad en cuanto a lo que es el sexo totalmente fuera de la orden de Dios. Amén. La lascivia, la promiscuidad, amén. Los proxenetas, la violación de niños. Esas son situaciones que el mismo ser humano no las puede controlar. Usted habla con una persona que ha estado involucrado en ese tipo de situaciones cuando ya están en las cárceles y ellos dicen, yo no me di cuenta cuando eso pasó. Eso fue algo, no me di cuenta y lo asfixié o lo asfixié. El homicidio, espíritu de satanismo, el gente cuando está posesionado de eso no se da cuenta ni cómo está actuando, pero el ayuno en el nombre glorioso de Jesucristo va a someter a la carne. El ayuno va a entrar, aleluya, a trabajar en eso. Entonces dice, no es desatar las ligaduras de impiedad. Óigame bien, soltar las cargas de opresión. ¿Qué es lo que te oprime en esta tarde? ¿Qué te oprime en esta mañana? Un amor que se fue, un amor que no volvió, mala economía, mal trabajo, problemas con los hijos, la salud, opresión, opresión, opresión. Te lo está diciendo la palabra de Dios. Soltar las cargas de opresión. Óyeme, y dejar ir a quién, dejar ir libres a quién, a los quebrantados. Oh, iglesia, en esta mañana nosotros tenemos un poder tan grande en el ayuno y la oración que tú lo estás entendiendo y tú puedes tomar tu decisión a partir de mañana mismo y decir, Señor, esos pecados de impiedad los voy a meter en ayuno y oración.
Señor, lo que me está oprimiendo, oh Dios mío, oh, hay poder en el nombre glorioso de Jesucristo. Dejar ir, aleluya. Pero eso no lo puede resolver por la parte humana. Y luego dice que rompáis todo yugo. Todo yugo. Repite conmigo, todo yugo. Sea humano, sea espiritual, sea lo que sea. Muchas veces hay personas que no saben y entonces adolecen por falta de conocimiento en cuanto a que no pueden determinar cuál es el camino o el recurso a tomar para resolver un problema. Pero le he dicho a las personas con las que trabajo, asesoro, has ayunado por ese proyecto. Estás ayunando por tu hijo. Estás ayunando por tu esposa. Estás ayunando por tu hija. Estás ayunando por... No, estás haciéndolo. No, muchas veces en lo contrario. Comenzamos con una buena cena, continuamos con un almuerzo y cerramos con una buena comida en la noche. Y lo que nos vamos es entumeciendo. Pero para escuchar la voz de Dios, iglesia, amigo que está aquí en esta mañana, es necesario entrar a tomar y revestirnos del poder de Dios. Porque no hay manera, no hay forma en que podamos vencer las acechanzas del diablo si no es llenos del poder del Espíritu Santo. Y para ser llenos del poder del Espíritu Santo tenemos que entrar en el ayuno, tenemos que entrar en la oración. Póngase de pie en esta mañana si es tan amable.